saludo para los pregoneros de todo mi corazón. ¿Qué tal, pregoneros? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. El día de hoy, 11 de marzo del 2022, vamos con la información, pregoneros, pero antes, si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. A mí sí me representa el presidente Andrés Manuel López Obrador, a nosotros en el equipo de pregoneros y a ustedes, a quienes les dedicamos todos estos videos para desmentir a toda esta oposición y a todos estos medios y ahora a estos eurodiputados. Vamos con todo, pregoneros, porque vean, sin sorpresas, los panistas, aliados de estos eurodiputados entreguistas como siempre lo han sido, pues no nos sorprende. PAN rechaza la respuesta de México al Parlamento Europeo y redes los tunden. Mexicanos los están tundiendo. ¿Esperaban algo diferente? Pues nosotros no esperábamos nada diferente. Y es que precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy tajantemente lo dijo: no nos van a venir a faltar al respeto. Vean. Lamentamos las expresiones y falta de respeto del gobierno mexicano hacia el Parlamento Europeo, quien manifestó a través de una resolución la preocupación por la muerte de periodistas. El comunicado del gobierno mexicano refleja que serán agredidos quienes piensen diferente al régimen que gobierna nuestro país. Eso es lo que dicen los panistas. Vean, Marco Cortés: rechazamos y lamentamos el comunicado emitido ayer por el gobierno de López Obrador en contra de la resolución de los eurodiputados. México debe respetar las cláusulas de derechos humanos y democracias del acuerdo global. Con la misma mentira y cinismo de siempre, el pastor de las bancadas morenistas, petistas y verde ecologistas se atreve a hablar de borregos. Alguien dígale al presidente que la votación en el Parlamento Europeo fue con 607 votos a favor de los periodistas y solo 2 en contra. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han respaldado este posicionamiento por la crisis de violencia que viven las y los periodistas en México. La única que sigue callada y no sirve para nada es la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que López Obrador impuso. Así de entrevistas, así Marco Cortés sale a arremeter en contra de este posicionamiento del presidente de nuestro país. Pues no, el día de hoy el presidente lo dijo tajantemente y claramente: son injerencistas. No decían absolutamente nada en gobiernos anteriores y ahora sí, muy coordinados, muy sincronizados medios y ahora hasta el Parlamento Europeo en contra del gobierno de México. Y así lo dicen, así lo llaman: populista y que está en contra de la libertad de expresión y que se persigue a periodistas. Increíble el nivel, porque esto está retumbando en redes sociales a nivel mundial. Increíble, no esperábamos otra cosa de los panistas verdaderamente. Vean. Todas las victorias de AMLO provienen de la paz y la sabia sonrisa. En pocas palabras, el que se enoja pierde. No somos un pueblo colonizado, ya no más. AMLO, el mejor presidente del mundo, mientras tanto en el Parlamento Europeo. Borregos, le dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es la cuenta oficial del Parlamento Europeo en España, con mayoría de españoles, por si fuera poco. La preocupación del Parlamento Europeo no son los periodistas de México, como dice Álvaro Delgado Gómez, este periodista, sino la seguridad para sus negocios, y así lo dicen. Quedan totalmente evidenciados, se quitan la máscara, ya ni siquiera lo disimulan. Vean lo que dice este eurodiputado. Esta carencia la sufren, por ejemplo, las inversiones extranjeras en el sector energético, entre ellas empresas europeas. Vamos a escucharlo, pregoneros, porque México vive una situación muy preocupante. Es muy elevado el número de periodistas asesinados, el último el pasado viernes. Además, los asesinatos de periodistas y también de defensores de derechos humanos se producen en un clima de impunidad, pues los responsables son raramente detenidos y llevados a la justicia. Añadamos los muy numerosos casos de violencia sobre la mujer y los cuantiosos crímenes relacionados con el narcotráfico. México sufre una media de 90 asesinatos al día. El país vive un auténtico tsunami de violencia y cada semana está siendo asesinado un periodista.
Un auténtico tsunami de violencia. México vive un auténtico tsunami de violencia. Y vean cómo le cambia el supuesto interés, la supuesta, pues lo que ellos quieren demostrar, que les importa la libertad de expresión, los periodistas en nuestro país y las muertes. Cómo enseguida utiliza este argumento y le cambia, y todo para hablar de los inversionistas extranjeros como las españolas. Todo por el tema energético que está aconteciendo en estos momentos en nuestro país por la reforma eléctrica. Escucha nada más. Se produce en México un claro deterioro del Estado de Derecho. El gobierno populista se centra en el liderazgo personalista de su presidente y no en el funcionamiento eficaz de sus instituciones, en especial las responsables de la seguridad y la justicia. No hay seguridad para las personas, tampoco hay seguridad jurídica para las empresas. Esta carencia la sufren, por ejemplo, las inversiones extranjeras en el sector eléctrico, entre ellas empresas europeas. Gobernar es, ante todo, garantizar la vida, los derechos y libertades de los ciudadanos, incluidos, desde luego, los de los periodistas, que son profesiones o profesionales indispensables en una democracia. También es prioritario buscar y asegurar el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos. Sin embargo, en México la marcha de la economía está siendo muy decepcionante. No se ha producido el rebote que se esperaba del crecimiento económico tras la crisis del COVID. El buen gobierno de un país no es pronunciar discursos diarios que buscan polarizar y la acusación regular a sectores e instituciones. Gobernar tampoco es obstinarse en desenterrar el lejano pasado colonial ni inventarse enemigos exteriores con un ánimo de confrontación. Y termino. México es un gran país, socio indispensable para la Unión Europea en América Latina. Fue el primer Estado del continente con el que la Unión Europea firmó un acuerdo de asociación económica y concertación política. Hace 25 años, fue en 1997, y desde 2009 es uno de los llamados socios estratégicos de la Unión Europea. Pues bien, en esta década debiéramos dar un nuevo salto en nuestra relación y poner en marcha cuanto antes el nuevo acuerdo, concluido en el año 2020, que moderniza y amplía el del 97. Supondría un fuerte impulso para nuestras relaciones económicas y comerciales y también para la concertación política. Ahí lo tienen, más claro, imposible. Ahí está el interés, ahí está lo que estos eurodiputados están persiguiendo. Cómo les encanta crear esta narrativa en contra del gobierno mexicano, en contra del presidente. ¿En qué momento se le persigue a periodistas o se crea este ambiente pues con tal de censurarlos? A nadie se le ha censurado. Vean Loretito, que trabaja en la radio, que tiene varias empresas en las que él trabaja o aporta sus noticias falsas, sus noticias en contra del gobierno. Ese programa de W Radio, por ejemplo, que tiene el Carlos Loret de Mola y que fue tendencia en los últimos días, por los que no se ha presentado y no se sabe si ya lo corrieron o qué con esa situación. Pero se dedican a criticar, a golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador. No dan ninguna otra noticia, y de Latinos no podemos decir algo diferente. Está creada esa plataforma para los conservadores, para estos neoliberales, para golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Todas las burlas que hace con Víctor Trujillo Broso, con todas estas sketches que realizan, con quién sabe qué presupuesto que no quieren y se niegan en aclarar, porque tienen una superproducción que ninguno de los canales, ni siquiera si nos juntáramos todos los canales de YouTube, lograríamos absolutamente nada, no se lograría. Vean a Sin Censura, por ejemplo, que es uno de los más grandes a nivel nacional y también a nivel en Estados Unidos, que mucha gente nos sigue de ahí, y ustedes pregoneros muchísimos son de ahí. Pero bueno, vean, es increíble que pues salgan a decir estos eurodiputados. Parece que estamos escuchando a un panista, fuera de bromas. Increíble el poder de estos neoliberales de querer argumentar este tipo de mentiras, este tipo de falacias. Pero bueno, mis estimados pregoneros, esto es lo que decía el Parlamento Europeo en España. México desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. Este Parlamento pide a las autoridades mexicanas que se garantice la protección de periodistas y activistas de los derechos humanos. Este es el comunicado donde pues hace mención, como lo hace mención Marco Cortés,
En la resolución aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, la Cámara destaca que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. Solo desde principios de 2022 han sido asesinados 7 periodistas. Los eurodiputados resaltan que la situación se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de julio de 2018, según fuentes oficiales. Hágame el bendito favor. Parece que no hubo gobiernos antes del 2018. Parece que México empezó en julio de 2018. Madre mía. Al menos 47 periodistas han sido asesinados desde entonces. A ello se suma, advierte el texto, un problema endémico de impunidad, ya que alrededor del 95% de los asesinatos de periodistas permanecen impunes. El Parlamento observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del gobierno mexicano contra los periodistas y su labor. Alude en concreto a la retórica populista. Vean, a la retórica populista. Siempre no es del día de hoy, mis estimados pregoneros, a todos, como el presidente, como es un presidente de ideología, que es un presidente de izquierda. Este es el mismo argumento de siempre de estos neoliberales, sean del país que sea. A la retórica populista del presidente López Obrador, cómo le escala, cómo lo usan como se tratara de denostar a este tipo de corriente de pensamiento y de ideología, ser de izquierda. Pero bueno, en sus conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar periodistas independientes. ¿En qué momento se les denigra o se les intimida? En ningún lugar del mundo existe una conferencia como las que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que los periodistas y reporteros le pueden preguntar lo que se les venga en gana. Que no quieran ir lo de los medios corporativos o los machuchones como Carlos Loret de Mola, como Broso, como todos estos pseudointelectuales y periodistas, Joaquín López Dóriga, jamás los van a ver en la conferencia matutina porque el presidente se los devoraría, con todo respeto. Pues bueno, y vean, increíble, para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas. Los eurodiputados advierten que la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes. Pide a las autoridades que se abstengan de cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los periodistas y a los trabajadores de los medios de comunicación y también a los defensores de los derechos humanos. A este respecto, recuerdan que desde diciembre de 2018 al menos 68 activistas de derechos humanos han sido asesinados en el país. Todo queriendo decir como si el gobierno o como si el Estado se haya dedicado a perseguir periodistas, activistas y asesinarlos. Por eso las duras respuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador en ese oficio, en esa carta de respuesta a estos eurodiputados, a este Parlamento Europeo. Porque no tienen vergüenza, porque son unos cínicos hipócritas. Vean. Recuerdan que desde diciembre de 2018 al menos 68 activistas de derechos humanos han sido asesinados en el país. La Cámara también apunta a la existencia de claros indicios de que el Estado mexicano ha utilizado herramientas de piratería telefónica. O sea, prácticamente inferencias, empiezan a inventar, son unos totales hipócritas sinvergüenzas. De piratería telefónica destinadas a luchar contra el terrorismo y los cárteles, incluido el programa espía Pegasus, contra periodistas y defensores de los derechos humanos. Advierte asimismo que las reformas constitucionales de los sistemas electoral y judicial iniciadas por la administración de López Obrador plantean dudas sobre la estabilidad de derecho, del Estado de Derecho y la seguridad jurídica y muestran inquietud ante una propuesta legislativa que busca limitar la participación cívica de las ONG con financiación extranjera. Parece que lo acaba de redactar una combinación de los panistas de Claudio X González, de los pseudo intelectuales mexicanos, en coordinación en sincronía con estos eurodiputados. Madre mía,
increíble. Por eso la dura respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Injerencista totalmente, creen que aún que es colonia, que México es colonia. Increíble, total falta de respeto. Por eso el comunicado duro, enérgico del presidente Andrés Manuel López Obrador desde anoche, desde el mismo día. Comunicado del gobierno de la República al Parlamento Europeo, comunicado a, vamos a ver, a los diputados del Parlamento Europeo. Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo que se opone a la Cuarta Transformación. Las cosas como son, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se puso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo a los periodistas. ¿En qué momento han despedido a alguien como en sexenios anteriores, que no queremos ya ni mencionar los nombres? ¿A quién han despedido? ¿A quién se le ha censurado? A nadie, absolutamente a nadie. Dicen y hacen lo que quieran, aun sean calumnias, aun sean intrigas y mentiras en contra del gobierno, en contra del presidente, en contra de su familia. Pueden publicar y decir lo que se les venga en gana aquí en nuestro país. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de empresa Morning Consult, que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. Tómala. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen. Dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Para muestra un botón, vean Sergio Sarmiento. Increíble el nivel de este chayotero. El Parlamento Europeo considerará este 10 de marzo una condena a AMLO por utilizar un lenguaje populista para denigrar e intimidar a periodistas independientes. La acusa también de crear una plataforma para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica. Increíble. Entonces, la conferencia matutina que ha desbancado prácticamente todos los programas de estos chayoteros en todos los medios de comunicación, la mañanera, la conferencia matutina es lo más importante. Incluso ellos la ven. Antes decían que no importaba, que no interesaba, que puras mentiras. Y ahora sí, muy preocupados por lo que se dice en la conferencia matutina. Para que vean toda la narrativa que han creado estos medios de comunicación y estos periodistas. Responde AMLO al Parlamento Europeo: nosotros no podemos aceptar faltas de respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. De 5 homicidios a periodistas, 17 detenidos. Bueno, pero ¿qué significa este hecho lamentable de que pierdan la vida 5 periodistas? Son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas. Pero para tener una idea, en este tiempo, en estos 2 meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de 5,000 mexicanos. Han sido asesinados. Y de esos 5,000, 5 periodistas. Y además, que no tienen que ver con
actos represivos del Estado, porque ya el Estado no viola los derechos humanos como era antes. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como pues México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas, pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. Ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Así contestó duramente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta la palabra borregos es tendencia en estos momentos en redes sociales, señor. Pero es que no podemos decirles borregos a los eurodiputados. Ah, ¿cómo de que no? Espérame tantito. Permíteme tantito. Así en el comunicado, así tal cual. Y por eso volvemos a decir que sí nos representa, porque son unos hipócritas totalmente. Este comunicado que no le ha gustado a esta derecha, a estos conservadores en nuestro país. Vean. Ese es el nivel, por eso no les gustó. Vean, estudien para que no escriban borregos en comunicados internacionales. Dice, pues no vale la pena mencionar su nombre. Vean, ahí lo tienen. Insólito, gobierno califica de borregos, reaccionarios y golpistas a diputados europeos que piden respeto a la prensa. Evítese la pena de leer la respuesta de la presidencia al Parlamento Europeo. Va en resumen, bola de borregos ardidos, porque ya no somos su conquista. Lero López tiene 66% de aprobación, tráguense esa. No opinen y no se metan. Neta, párenle. Para que vean, mis estimados pregoneros, cómo le ha dolido a esta derecha en nuestro país. Vean. Pero cuando en un debate su argumento fue Riquín Canallín, 30 millones paradójicamente de borregos rieron y lo aplaudieron. Ah, no, bueno. Para que vean que estos no, con todo el respeto, sinvergüenzas, por no decir otra palabra, porque sí enoja, ¿verdad? Creen que el pueblo es tonto, la verdad, pero están totalmente equivocados. Así les llamó borregos a estos eurodiputados y es lo menos que se merecían. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando un excelente día. Dejen sus comentarios acerca de esta video información. Así salieron ya, y varias de las voces, varias ya fijaron esta postura en contra de esta respuesta del gobierno federal. Pero bueno, son panistas, son prianistas, son conservadores, son neoliberales, por eso les duele. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando un excelente día.